Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión iremos a hacer una pequeña introducción teórica al lenguaje de programación JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación originalmente creado por Brenda H. en su primera versión para el navegador Netscape, el Navigator. En un momento JavaScript tuvo el nombre de LiveScript, solo que antes de ser lanzado comercialmente por motivos de estrategias, terminó siendo nombrado JavaScript. En el año 1995 es un lenguaje que soporta los paradigmas de orientación a objeto, programación imperativa y programación funcional. Si bien JavaScript primeramente fue creado para ejecutarse en el lado cliente de una aplicación web, actualmente también puede ser utilizado en el lado servidor. JavaScript hace parte de un estándar o una especificación internacional que es el ECMAScript. Esta especificación surgió a partir de las implementaciones de referencia que tenían este lenguaje en los navegadores. Por su parte, Netscape tenía la versión primaria de JavaScript y Microsoft tenía una implementación similar, pero que era conocido como JScript. A partir de esa diferencia, habría un trabajo de tener que soportar las distintas versiones del lenguaje script dentro de un navegador web. Para evitar esa serie de inconvenientes, la organización ECMAScript estandariza y regula las especificaciones de este lenguaje. A partir de esta especificación, cada lenguaje que interpreta el estándar de ECMAScript se le llama dialecto ECMAScript. Algunos dialectos son el conocido JavaScript, la versión de Microsoft que es el JScript, el ActionScript que fue desarrollado para soporte de aplicaciones Flash actualmente de Adobe, y otros lenguajes que son dialectos de un lenguaje ECMAScript. Básicamente, como todo lenguaje de programación, él maneja una serie de características específicas y esas características son bien particulares del lenguaje. Las variables en JavaScript son del tipo local. Eso sí, las variables tienen un alcance o una existencia de forma local dependiendo de la declaración a través de la palabra reservada var o en forma global atachando ese objeto dentro del objeto o variable global que nos da el navegador, que es el objeto Windows. Una variable es del tipo dinámico. Eso quiere decir que el tipo de datos que va a soportar esa variable o a guardar esa variable es decidida en tiempo de ejecución. Tenemos ejemplos de variables del tipo string, una variable global, una variable del tipo numérico, una variable que es una colección o un array de objetos y una variable que puede ser un objeto compuesto en el formato JSON. Vemos que la variable equipo es una composición de básicamente tres variables del tipo string que están agrupados en una llave. Eso es lo que determina un objeto en notación JavaScript. Al ser las variables del tipo dinámico, JavaScript nos provee métodos para poder transformar una variable de un tipo a otro. Por ejemplo, si yo tengo una variable del tipo numérica y una variable del tipo string que guarda un número, yo no puedo sumar directamente estas dos variables, sino que el hecho de intentar usar el operador más entre estas variables me va a concatenar sus valores. Para sumar estas variables yo tengo que hacer uso del método parseInt, donde le paso el número que quiero, o sea, el string que quiero convertir en un número y la base numérica de ese número. Por ejemplo, si es el número 22 de base 10, yo le paso el 10 como la base numérica. Así también un número, un tipo numérico, yo quiero convertir a un texto, yo puedo ejecutar con el método toString. Sobre los tipos, por más que los valores contenidos en esos tipos de datos, al ser los dos el valor 22,
al ser de tipos diferentes, si yo le paso el operador de identidad, que es el operador igual, igual, igual a estas dos variables, voy a tener un resultado falso. ¿Por qué? Porque la variable num y num2, a pesar de contener el mismo valor, no son iguales, son de tipos diferentes. También tengo una función bastante interesante en JavaScript, que es la función typeOf. TypeOf es una función que recibe como argumento un parámetro y que me devuelve el tipo de datos que tiene esa variable. TypeOf de num2 me devuelve string. Hay una variable o un tipo de variable bien particular en JavaScript que es el undefined. Undefined es una variable que no recibió ningún valor. Por ejemplo, si yo le declaro una variable y no le asigno ningún valor, automáticamente su valor es undefined. O sea, un valor indefinido. Funciones. Las funciones en JavaScript son una de las características principales de este lenguaje, porque es un lenguaje muy orientado a funciones. Una función es un fragmento de código que se puede reutilizar. Yo tengo varias formas de declarar una función. Una función puede tener un nombre y un argumento y tener su implementación. Es una declaración simple. Así también una función se puede guardar dentro de una expresión, con lo cual esa variable ya tiene una función dentro de sí que puede ser ejecutada. Así también yo puedo guardar un objeto dentro de una función, de una variable, y dentro de ese objeto yo tengo una función que es la función log, y por lo tanto yo puedo ejecutar esa función como si fuera un método de un objeto. Yo voy a tener la variable app que me representa un objeto, y al ejecutar app.log yo puedo ejecutar la función contenida en ese objeto. Alcance de una variable. Una variable tiene un alcance local. ¿Qué significa eso? Si yo tengo dos variables de orden superior, por ejemplo, var a es igual a 0 y var b es igual a 1, si yo declaro una función suma con dos variables internas, a es igual a 2 y b es igual a 3, al ejecutar la suma de esas variables yo tengo un resultado 5, siempre y cuando esa operación se realice dentro del alcance de la función suma, porque la función suma sobrescribe las variables, pero esas variables a es igual a 0 y b es igual a 1 continúan existiendo fuera de ese ámbito. O sea, yo puedo utilizar variables con el mismo nombre, pero en ámbitos distintos, lo cual no significa que sean las mismas variables, son variables distintas. En JavaScript y en cualquier lenguaje orientado a objeto existe una palabra reservada, la cual es this, que simplemente hace referencia a este objeto o a este elemento. Si yo tengo una función persona, de alguna forma estoy definiendo una entidad persona, con lo cual le paso un nombre, y a esa persona le creo una variable nombre con la especificación this nombre es igual a nombre. Y entonces si yo le agrego, además de el nombre, le agrego un método que es una función, le digo this getNombre es igual a una función, le estoy agregando una función dentro del atributo de ese objeto, le retorno el nombre que él tiene guardado como atributo de ese objeto. Por lo tanto, esta es la forma de definir un objeto y utilizar la palabra reservada this como referencia de ese objeto. Entonces, si yo digo var persona es igual a new persona, estoy utilizando el constructor new que me va a generar una nueva persona con el atributo David, el cual va a ser su nombre, y con una función getNombre que va a retornar el nombre de esa persona. Asimismo, también la palabra reservada this tiene un alcance en el contexto de la función. Si yo tengo una función persona y le pongo this nombre es igual a nombre, y luego a continuación tengo una función interna desde un objeto, un atributo de esta persona, y trato de utilizar el operador this nombre, yo no voy a tener el resultado del nombre de esa persona, sino que voy a tener un resultado de un objeto undefined. ¿Por qué? Porque nombre, alert this nombre no está dentro del alcance de la función persona, está un poco más adentro, está en el alcance de la función alert. Entonces this está haciendo referencia al alcance de la función, no al alcance
de la persona o del objeto que yo estoy declarando, sino que de una función interna atachada a un evento click. Para resolver estos tipos de situaciones, JavaScript hace uso de una técnica de guardar una referencia del objeto principal para usarlo en una función de un contexto interno sin tener que recurrir a la palabra this. Para ello, él declara una variable de alcance local que es that, o muchas veces también se refiere a esta variable como self, y guarda una referencia del objeto dentro de esa variable. Entonces, dentro de la función, que es un contexto diferente a la función persona, la segunda función que está atachada a un evento click, yo tengo la referencia that nombre, con lo cual yo voy a poder acceder al nombre de ese objeto persona. Así también yo tengo funciones autoejecutables. Yo puedo definir una función y esta función puede recibir a sí mismo un argumento. O sea, si yo tengo una función definida y a esa función le paso la definición de la ejecución, que es paréntesis, paréntesis con los argumentos, esta función luego de ser declarada va a ser inmediatamente ejecutada. Por eso este tipo de funciones se conocen como funciones autoejecutables. Así también toda función posee argumentos. Por más que nosotros no declaremos un argumento dentro de una función, por ejemplo, yo tengo una función suma aquí, que yo le puedo pasar una serie indefinida de argumentos, por el simple hecho que JavaScript no es restrictivo en cuanto a la cantidad de argumentos que yo le puedo pasar a un método, sino que eso se resuelve en forma dinámica. Entonces, por defecto, por más que yo no le pase ningún argumento a una función, toda función tiene una variable interna que es arguments, que contiene todos los argumentos que yo le paso a esa función. Por lo tanto, yo puedo ejecutar esta función suma pasándole una cantidad bien grande de argumentos y teniendo como resultado la suma de esos argumentos. En JavaScript, básicamente todo es un objeto. O sea, es un lenguaje que implementa muchos paradigmas y definiciones de la programación orientada a objetos. Incluso los tipos más primitivos son objetos. Y además de eso, funciones también son objetos. En este ejemplo tenemos que nosotros podemos definir un tipo primitivo como una string, una cadena, como un objeto. Y sobre ese objeto podemos ejecutar métodos como el método replace. Así también un número podemos definir a partir del constructor newNumber. Y sobre ese número podemos ejecutar métodos como el método toString. También una variable es una función. Una variable puede contener una función. Y una función es un objeto que se puede crear. Entonces, si yo tengo el constructor newFunction y le paso como argumento la implementación de esa función, entonces él me va a devolver una función que ejecuta el argumento que yo le paso al constructor newFunction. Uno de los elementos más utilizados de Java es la estructura de objetos en formato JSON. Una variable puede ser un objeto. Un objeto es definido por una estructura que comienza con una llave y se cierra con una llave. Dentro de esa llave tiene una propiedad o una colección de propiedades y cada propiedad tiene un valor. Entonces esta es una colección de propiedades con clave y valores. Un objeto puede tener distintas propiedades, como en este ejemplo tenemos un objeto que tiene una variable nombre, una URL del tipo string y que la propiedad keywords, que es un array o una lista de valores. Así también un objeto puede tener, además de un atributo que sea del tipo string, puede tener otro atributo que sea del tipo function, que devuelve una función o que ejecuta una función. Así también un objeto puede estar compuesto de otros objetos. Esto es el paradigma de la composición. O sea, un objeto puede estar a su vez constituido por otros objetos que son objetos cada vez más complejos.
Este objeto tiene un atributo nombre del tipo string y un atributo elemento que es un segundo objeto que tiene un atributo función que es efectivamente una función. Una de las utilidades más difundidas para JavaScript es la manipulación del DOM. Ahora, ¿qué viene a ser el DOM? El DOM es el Document Object Model, o sea, el modelo de datos del documento. ¿Y qué es el documento? El documento es todo lo que yo veo dentro del navegador atachado a la ventana Windows. Entonces quiere decir que si yo a través de JavaScript tengo acceso al DOM, al document, yo puedo manipular todos los elementos del document. Por ejemplo, yo a través del document puedo acceder al elemento raíz, que es el elemento HTML, a todos los nodos hijos, al body. Yo puedo seleccionar un elemento a través de un query selector, a través del selector de ID o a través del selector de su nombre de clase. Asimismo, yo puedo crear elementos dentro de una variable y esa variable yo puedo manipular para cargar en forma dinámica los datos. Entonces, el JavaScript te permite manipular la composición de tu documento sin la necesidad de recargar tu página. Eso hace que la interacción con el usuario sea mucho más rica y mucho más efectiva. Al ser JavaScript un lenguaje muy popular, muchos programadores y desarrolladores disponen para el público una serie de bibliotecas y marcos de trabajo para utilización. La biblioteca más conocida es jQuery, que es una de las primeras bibliotecas para manipulación del DOM o para una de las primeras bibliotecas más conocidas y hoy en día, o sea, los últimos años fue la biblioteca predominante en los proyectos que utilizaban JavaScript. jQuery se basa principalmente en el manejo de tres elementos que en su momento facilitó el uso del lenguaje de JavaScript, que es la manipulación de eventos, la manipulación de los componentes del DOM y la técnica para ejecutar peticiones asíncronas o lo que se conoce como AJAX. Hay que recordar que a pesar de su popularidad, jQuery no es un sustituto del lenguaje JavaScript, sino que jQuery es una librería JavaScript. Una de las dificultades que se tiene con la popularidad de esta librería es que muchos programadores se olvidan que detrás de jQuery hay un poderoso lenguaje que es el JavaScript y se olvidan de utilizar las facilidades propias de JavaScript que la sustituyen por una librería como jQuery. No hay que olvidarse que jQuery se basa en JavaScript, por eso para cualquier programador, antes que aprender jQuery, debe aprender los fundamentos del lenguaje JavaScript y una vez que sabe cómo funcionan las librerías como jQuery, él puede sacar mucho más provecho de eso y no olvidarse del lenguaje. O sea, no se programa en jQuery, se programa siempre en JavaScript. Otras bibliotecas, MooTools, Prototype, Scriptaculous son bibliotecas que surgieron básicamente al mismo tiempo que jQuery y de alguna forma jQuery consiguió mucho más popularidad y mucho más extensión, pero estas bibliotecas no dejan de ser bibliotecas muy útiles. Tenemos una biblioteca bastante conocida que es la XJS, que además de la manipulación de peticiones asíncronas te provee una serie de elementos visuales. UI, que es una biblioteca JavaScript desarrollada por Yahoo, y otras bibliotecas más. Además tenemos también CoffeeScript, que es un proto lenguaje de JavaScript, o sea, es un intento de simplificar la sintaxis de JavaScript y que de alguna forma tiene una forma de escribir código un poco diferente a JavaScript, pero que para ejecutarse él pasa por un compilador convertidor que genera código JavaScript optimizado. Además de eso, hoy en día tenemos a los frameworks de desarrollo de aplicaciones JavaScript
Es todo esto dado la popularidad de los entornos de desarrollo en JavaScript. Los frameworks, a diferencia de las librerías que te provee una u otra funcionalidad para facilitar tu trabajo, te provee una estructura completa de cómo organizar tu proyecto, cómo manejar cada componente de tu proyecto y cómo administrarlos. Entre las librerías más conocidas tenemos Backbone, eh, AngularJS y Knockout.js. De entre las más conocidas, las predominantes hoy en día, de alguna forma siguen siendo Backbone y AngularJS, que está ganando cada vez más fuerza en el mercado. Libros. Existen buenos libros para aprender JavaScript. Uno de los más recomendados es el libro JavaScript Good Patterns, que es una compilación de las mejores prácticas de cómo escribir código JavaScript y cómo mantenerlo optimizado. Asimismo, tenemos, al ser JavaScript un lenguaje muy popular, hay una enorme comunidad de desarrollo detrás de JavaScript. Una de las más conocidas es la MDN o Mozilla Development Networks, que trae un curso bastante bueno, bastante didáctico, de introducción a JavaScript. Además, a ser parte de la organización Mozilla, que es responsable por el navegador Firefox, trae mucha documentación sobre las características de JavaScript, el modelo de implementación, las especificaciones de implementación, lo que lo hace uno de los mejores lugares para encontrar información sobre JavaScript. Además de eso, tenemos un material bastante centrarnos en el mundo de la programación JavaScript y de alguna forma aprender algunas características de la librería de jQuery, que es la con la cual vamos a estar trabajando un poco más detenidamente. En este libro, que es muy recomendable que lean, tenemos una serie. El primer capítulo está bastante dedicado a las características de JavaScript. Y el primer capítulo es prácticamente una explicación más concisa de lo que estuvimos hablando en la presentación. A esto, lo único que tenemos que añadir es la forma que un navegador interpreta el código JavaScript. Este libro está disponible gratuitamente en la web. Asimismo, este libro está en el material que le fue entregado al comienzo del curso. Igualmente, si nosotros abrimos nuestro navegador, tenemos en esta opción las opciones de más herramientas, lo que usamos Chrome, y tenemos la consola JavaScript. Hay que decir que el navegador en sí trae incorporado internamente un motor intérprete de JavaScript. En el caso del Chrome, el motor se llama V8, en el caso de Mozilla se llama Rhino, y así por delante. O sea, hay una parte del navegador que se encarga de interpretar el código JavaScript. Esta consola de JavaScript es muy útil cuando nosotros queremos hacer pruebas dentro de un documento. O sea, todo lo que yo veo en la ventana del navegador viene a ser mi Windows y mi document. Entonces yo puedo ejecutar a través de esta consola, por ejemplo, alguna función. La función alert, y yo le digo hola mundo. Entonces, esta función se ejecuta dentro de mi navegador. Además, yo puedo a través de esta consola ejecutar algunos códigos. Declarar una variable que sea la variable doc, que sea igual a, o sea, la variable b es igual a mi objeto document, que representa mi modelo de datos, punto body. A través de esta forma yo puedo hacer console.log y imprimir el contenido de B en pantalla. Entonces yo voy a ver que lo que me imprime es exactamente una referencia del body del documento que tengo en pantalla. La consola es muy útil para depurar nuestro código de JavaScript, para ver cómo funcionan las cosas, pero no es la forma de hacer un proyecto en JavaScript.
La forma de hacer un proyecto JavaScript es que el código JavaScript esté vinculado a nuestra página. Para ello, vamos hasta nuestro servidor, hasta sham, htdocs, y vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto se va a llamar JS. Bueno, este JS lo vamos a añadir a nuestro espacio de trabajo dentro de Sublime Text. Dentro de JS vamos a crear un nuevo archivo, index.html. Control S para salvar, lo guardamos. Y este documento le vamos a decir que va a ser un documento HTML. Y le decimos que va a tener el título Introducción a JavaScript. Bueno, para ejecutar JavaScript dentro de un documento, yo tengo la posibilidad de dentro de mi hit añadir una etiqueta. O sea, lo más recomendable, generalmente antes se pensaba que era dentro del hit. Otros recomiendan que sea al término en la parte final de nuestro body. Yo tengo la etiqueta script que me permite añadir código JavaScript directamente. Entonces, si yo hago aquí, declaro la función alert y le paso el argumento hola mundo. Al ejecutar esta página, simplemente yo voy a tener que él va a cargar todo el documento e inmediatamente va a ejecutar esta función. Por lo tanto, si yo le digo localhost barra js, tengo que él cargue la página y me pasa un alert. Así mismo. Además, yo tengo que saber que todos los objetos JavaScript que yo declaro en este momento hacen parte del documento. Entonces, si yo declaro aquí dentro de mi código JavaScript una función que se llame saludar y que ejecute el código alert con la palabra hola mundo, yo sé que esta función saludar es una función que va a estar disponible dentro de mi documento. ¿Por qué? Porque yo recargo mi página y no se ejecuta nada, porque simplemente yo no estoy ejecutando esa función. Yo simplemente la definí. Pero si yo me voy a mi consola y le digo saludar, automáticamente al ponerle los paréntesis, yo ejecuto y me ejecuta esa función. Así también el objeto saludar es una variable, por lo tanto yo puedo poner saludar simplemente, entonces él cuando no le paso los paréntesis, o sea no ejecuto esa función, él me devuelve la definición de esa función, o sea lo que trae esa función. Además yo puedo acceder a esta función como si fuera un objeto, entonces yo le puedo ver su atributo prototype, que es saludar básicamente su definición. Asimismo, yo tengo unas otras formas de incorporar un archivo JavaScript dentro de un documento. Si bien la forma de hacerlo a través de la etiqueta script es bien fácil y bien cómodo, lo que está haciendo es incorporar código de programación dentro de código de estructura o de composición HTML, lo cual no es recomendable. Para ello nosotros tenemos una segunda forma. Al término de nuestro body, antes de cerrar nuestra etiqueta body, le añadimos una etiqueta script y le indicamos un atributo src o el lugar donde está nuestro archivo JavaScript que queremos que cargue. Y nuestro archivo JavaScript que queremos que cargue va a estar en el archivo app.js, que va a estar en el mismo nivel de nuestro documento. Entonces, al hacer de esta forma, nosotros decimos que el código que él tiene que cargar no va a estar dentro de la etiqueta script, sino que va a estar dentro de este archivo. Ahora, si yo intento cargar ese archivo, me dice que este archivo get no existe. Si yo me voy en network, me dice app, me retorna 404 porque él no existe. Y efectivamente, si yo veo dentro de mi carpeta, no existe ese archivo. Entonces yo le doy secundario, new file, y le digo que este archivo se va a llamar app.js. Local. De esta forma, yo estoy declarando este archivo. Y este archivo tiene distintas funciones. Yo puedo definir una función a través de la palabra reservada function,
Bueno, vamos a ser más sencillo. Voy a decir una variable i es igual a 10 y una variable nombre es igual a Oscar. Como se habrán dado cuenta, JavaScript tiene una sintaxis muy similar a la sintaxis derivada de C. O sea, es un lenguaje que de alguna forma usa la misma sintaxis y las mismas estructuras que usan en el lenguaje C. Así también yo tengo funciones. Yo puedo declarar una variable como si fuera una función. La variable f va a ser una función. Que en este caso, al no tener nombre, va a ser una función anónima. Al no tener argumento, y va a tener un cuerpo alert que va a ser saludar. Si yo quiero ejecutar esta función, yo tengo que salir fuera de la función y hacer uso de f paréntesis paréntesis para poder ejecutar. De esta forma él me va a declarar 3 variables y me va a ejecutar la función f. Reinicio acá y tengo efectivamente saludar. Si voy hasta mi consola, yo veo que tengo la variable i que vale 10 y la variable name, que no era name, era nombre, la variable nombre que vale Oscar. En este caso yo puedo modificar los valores de mi variable. Yo voy a decir que mi i ahora vale 2. Efectivamente i va a valer a partir de ahora 2, solo que al recargar mi página él anula lo que yo escribí en la consola y vuelve a lo que está realmente escrito en el archivo, que es el valor 10 para mi variable i. Asimismo, yo tengo estructuras de control. Por ejemplo, yo puedo tener una función que se llame, voy a sacar un poco de esto, puedo tener en realidad puedo tener un objeto app que sea efectivamente un objeto y que tenga una función que sea contar. Esta función contar, esta va a ser efectivamente una función anónima que va a tener la siguiente implementación. Va a ejecutar un for desde que la variable i valga 0, mientras que i sea menor a 100, y va a incrementar el valor de esa variable más. ¿Y qué va a hacer? Simplemente va a usar un alert con la palabra contador espacio más. Para concatenar las variables utilizamos el operador más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? No, en realidad no es más 1, es más i, el valor de i. Él me va a mostrar alert 1, o sea, alert 0, alert 1 hasta 99. Pero esto no se va a ejecutar directamente, sino que yo tengo que ejecutar a través de el nombre de mi objeto app.contar y ejecutar esa función. Recargo mi página y veo contador 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta efectivamente llegar a 100. Además de eso, tenemos otras estructuras que son las estructuras de control. Yo puedo definir una variable dentro de app, definir una segunda función y le puedo decir que esa función se va a llamar par. Va a ser una función y esta función va a recibir un número
un número que va a ser num y me va a decir si ese número es par o impar. Entonces, ¿cómo él va a decidir eso? Él tiene que usar uso de la estructura de control, en este caso if. Si num en el módulo 2 es igual a 0, ¿qué va a pasar entonces? Tiene que retornar un alert diciendo que num simplemente más espacio es más es, o sea, simplemente decir es par. Si no, decir exactamente de la misma forma a través de un alert es impar. Bueno, para ejecutar eso, nosotros fuera del objeto decimos app.par y lo ejecutamos con el número 10 y esperamos el resultado. Nos vamos hasta nuestra página, la recargamos y tenemos un error de sintaxis, línea 15. Ya. Como esto es un objeto, yo necesito separar los valores de objeto a través de coma, con ese pequeño detalle. Ahora, 10 es par. ¿Qué pasa si yo le cargo un 13 acá? Recargo la página, 13 es impar. Entonces ya tengo una forma de controlar la estructura de control. Pero esto yo lo puedo usar de otra forma también. Voy a declarar una nueva función, luego una coma y una función, y voy a declarar una nueva función que va a ser una función que va a iterar sobre una lista de números, sobre una serie de datos. Esta lista va a ser, yo le voy a llamar ciclo, y la voy a definir con una función. Una función no va a recibir ningún argumento. ¿Y qué va a hacer? Va a ejecutar un método for, y desde la variable i es igual a 1 y menor igual, porque yo quiero que vaya hasta 100 efectivamente. En este caso le voy a hacer hasta 10 nomás, y le voy a decir i más, y le voy a decir ejemplo, voy a preguntarle si i módulo 2 es igual a 0, entonces alert, y le ejecuto i más espacio, comilla, le digo espacio es par, punto y coma final. Else, y ejecuto el alert y le paso i espacio es impar, punto y coma al final. Bueno, fuera de mi objeto puedo ejecutar app.ciclo con paréntesis. Entonces yo tengo un objeto que tiene varias funciones y me voy ejecutando. 1 es par, 2 es par, 3 es par. Bueno, vamos a cancelar un poco y vamos a ejecutarlo. Al cerrar el navegador yo cancelé la ejecución. JS, 1 es impar, 2 es par, 3 es par,
y así por delante. Vamos a cerrar el navegador y vamos a continuar. De esta forma yo tengo que un objeto que me puede tener como atributos varias funciones. Asimismo yo puedo reutilizar las funciones. En vez de hacer un alert dentro de esta función par, yo puedo simplemente preguntarle, decirle return true o retornar verdadero, y else return false. De esta forma yo puedo reaprovechar esta función y sin preguntar acá, simplemente yo le digo if, sí, y ahí le pregunto a la función this punto, no, en realidad no es this, yo pregunto yo tengo que preguntar por el objeto de la función. Yo pregunto por la función par y le paso como argumento mi valor de i. Y si es verdadero, decirle alert i más es par. Else, decir que es impar, ¿no? Alert y impar. Acá yo necesito hacer una referencia a mi objeto, entonces en vez de ejecutar directamente la función par, yo le tengo que decir this.par. Entonces this va a hacer referencia a mi objeto app y va a buscar la función par. Entonces él va a ejecutar el método ciclo de esa función. Voy a cerrar mi navegador y volver a ejecutar. Localhost /js. Tengo 1 es par, 2 es par, 3 es impar, 4 es par, 5 es impar y así por delante. ¿Qué yo estoy usando? Yo estoy usando una función y dentro de esa función reutilizando esa función de ese objeto. Entonces al utilizar el método app yo voy llamando la función par para verificar si es par o impar. Bueno, en el material, en el libro, el cual ustedes tienen como referencia, el primer capítulo está dedicado exclusivamente a la parte de JavaScript y los fundamentos de ese lenguaje. Eso es todo por hoy. Continuamos en la próxima.